pues desafortunadamente el tiempo nos dio la razón. Y hoy, después de 18 años, vemos un Estado endeudado, que por más de 40,000 millones de pesos, que es lo que se conoce, porque hay pasivos. O sea, decir, imagínate tú en ese entonces que un hermano le iba a heredar al otro hermano, pues eso parecía digno de una... No, y que rompía el candado que impidió a Raúl ser el gobernador, por claro, ejemplo. una monarquía, ¿no? Y eso era totalmente impensable, además con una tradición política tan... Cada vez el grupo se ha ido cerrando más, ¿no? Ahora, por ejemplo, solo hablas del grupo este que maneja los medios, por ejemplo, que el Gutis, por ejemplo, o el Javier Herrera, que es el de los negocios de Riquelme. Entonces, cada vez también dentro del mismo grupo del Moreirato, con Miguel Riquelme, se han ido estrechando más y han ido dejando fuera a mucha gente, y ahora pues tratan de renovarse con, entre comillas, con Manolo Jiménez, ¿no? Por culto. Pues haz de cuenta. Y es la descripción típica, ¿verdad? Sí, es como el encargado en turno del Moreirato, ¿no? El que cuida el changarro, la familia lo regentea, es el que regentea el Moreirato, donde la cabeza pues, es Rubén. Ya desplazaron a Humberto, evidentemente, y ahorita entre Rubén, Carlos, Álvaro y toda esta gavilla pues son los que tienen el control. Y Riquelme es su personero ahorita, con sus propios intereses, su propio grupo, pero finalmente subordinado a este equipo. Guadiana, ¿no? A ver, si Guadiana hubiera hecho su trabajo bien, si fuera un liderazgo real, si la gente le reconociera, si la gente dijera, oye, este me ha ayudado, me ha defendido, ha alzado la voz en la región centro con lo que hace Alonso Ancira y AMSA, ha defendido a los trabajadores de la industria eléctrica, ha dado batallas por los temas de Coahuila. Si él hubiera hecho su chamba, yo no estaría aquí. Durante todo el periodo. Bueno, a partir de ahí empezó toda la jauría, ¿no? Al unísono ahí, el Zócalo, parte de Vanguardia, porque Vanguardia es plural en unas cosas y en otras no. El Diario, RCG, o sea, toda la constelación de los Moreira News encima, ¿no? Contra nosotros. Evidentemente porque pues veían y siguen viendo que nosotros venimos a ser una figura disruptiva en un sistema político totalmente estancado en el Estado, donde Riquelme, Moreira y compañía se sienten los dueños de todo el escenario político, incluyendo gente del movimiento, gente de Morena inclusive, que ellos sienten que los dominan, que los controlan, que tienen enjuagues y acuerdos con ellos. Y la llegada mía, que saben que ni me controlan, ni me dominan, ni les debo nada, ni les tengo ningún respeto. Veo las cosas para el 2023. Morena y la Cuarta Transformación tienen todas las condiciones para ganar Estado de México y ganar Coahuila. Evidentemente aquí pues se van a tratar de defender como gatos boca arriba, ¿no? Y van a ser capaces de las peores atrocidades, un poco como lo que hizo Francisco Javier García Cabeza de Vaca. De algún modo Riquelme es un cabeza de vaca en potencia. Sí, nos cimbró mucho el hecho de que durante el Moreirato nuestro sistema pensionario y las prestaciones que tienen, que de ello seguramente hablarán los compañeros, nos modificaron mucho nuestras condiciones de vida por la situación que pasan los pensionados y jubilados, por las carencias que tiene ahorita el servicio médico, que arrastra desde hace muchos años ya y que no puede resolverse, porque requiere de toda una reingeniería y sobre todo de una recuperación del uso y destino de los recursos que de manera indebida se utilizaron para cosas que no eran. Pero me refiero al de Humberto Moreira, Y Rubén. que terminó Jorge Torres, luego el de Rubén Moreira y este presente de Miguel Riquelme. Y que han sido más cruentos incluso los posteriores, a consecuencia finalmente de haber recibido una administración... ¿Fue peor con Rubén Moreira y con Riquelme, te refieres? En el sentido de que se agudizaron, se empeoraron las situaciones por la misma circunstancia en la que estaban viviendo ellos, ¿verdad? Al haber recibido un Estado maltrecho.
Humberto Moreira deja una deuda al Fondo de Pensiones al año 2010, que concluye su administración, de más de 140 millones de pesos. Jorge Torres, en su interinato, nada más en un interinato, deja 125 millones de pesos como deuda al Fondo de Pensiones. Sumándose. Rubén Moreira, 1.869 millones de pesos. Y Miguel Riquelme, por lo menos al último trimestre del 2021, tiene una deuda de más de 800 millones de pesos. Muchos recibimos algunas represiones en cuanto a las prestaciones por habernos amparado. Maestros jubilados, por ejemplo, actualmente, si están amparados, no se les justifica la acción. Hay compañeros, por ejemplo, en el caso de los maestros, que están en situaciones ahorita para las semipólizas del Fondo del Retiro, que los clasificaron que si en 5 años, por ejemplo, no solicitan esa prestación, caduca o se quita o se da fuera del servicio. Eso es muy grave. Eso hay infinidad de maestros, incluso traemos por ahí un listado de casi 500 profesores que están aplicados ahí desde el 2016 a la fecha, que no se les ha pagado sus 72,000, 73,000 pesos después de haber laborado 30 años y 28 años. De cierto hay, el problema de fondo es el desfalco de los fondos, los desvíos, los fraudes, los peculados que han ido incurriendo en el déficit, por ejemplo, de pensiones. Y además, fíjate nomás, en la de reforma de pensiones le agregan un 6.5% al trabajador, de tal forma que va a pagar el doble, ahora ya paga el doble de su cuota, su aportación para pensiones. Entonces, el gobierno lo que ha venido haciendo es cargarle la mano al trabajador, con más años de servicio, con más cuotas a los trabajadores activos. Otra de las nefastas leyes fue la que pues impuso, ahora sí que por la fuerza, Miguel Riquelme en el año del 2018, cuando mostró, ahora sí ya como gobernante, su peor cara, la de represor, que fue la primera represión que hizo contra el movimiento magisterial. Los compañeros lo recuerdan muy bien, por oponernos a esa ley, 4 compañeros, entre ellos la compañera Roxana, el compañero Vicente Martínez, mi tocayo Gustavo Lara y yo, un servidor, fuimos acusados. Aquí lo importante también es subrayar que en el sistema pensionario más caro de todo el país, es este. Claro. ¿Por qué, Roxana? Porque pagamos más cuota, o sea, el trabajador y el patrón pagan más cuota que en el ISSSTE, en el ISSSTE, en el IMSS y en todos los sistemas estatales pensionarios, en cualquier institución hemos revisado, por ejemplo, las prestaciones y los pagos que hace la Universidad de Nuevo León para sus trabajadores, y hemos visto en todas las universidades el monto que se da para pensiones y nada que ver con nosotros, nada que ver. Y muy malo, no se alcanza. de muy caro. Y ahora resulta que no se alcanza, y entonces dicen los actuarios, ya no hay dinero, entonces ¿hacia dónde apuntamos y dirigimos el cómo recuperar? Órale, los más trabajadores, cuotas, sí. más cuotas, más años de servicio. Es un tema. ¿De qué se vale Carlos Moreira para seguir teniendo ese control político y del dinero? Va ligado a lo que está de la protección que le brinda el actual gobernador, de la protección que le brindó sus hermanos, de la protección que le brindó en su momento cuando lo impuso el Bester Gordillo Morales, que hay que recordar que ella fue la que lo impuso aquí en Coahuila, y posteriormente lo siguió protegiendo todos aquellos años hasta que en el 13 la apresaron. Después Juan Díaz de la Torre, que la sustituyó, siguió dándole protección, y actualmente el actual secretario general, Alfonso Cepeda Sala. Espacio para Columnas de México. Si alguien quiere saber de dictaduras, que venga a Coahuila, que venga y conozca la cara
de este represor que nos gobierna. Luego de eso se vino toda una inercia de inseguridad brutal, que estuvo una década dominados por la delincuencia, con complicidades y con situaciones que todos tenemos que lamentar porque perdimos amigos, familiares. ¿Te acuerdas aquel estudio de la Universidad de Texas? Sí. De la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas diciendo todo Coahuila entregado a los Zetas. Sí, bueno, que fue un dominio brutal, no solamente de Coahuila, hay que decirlo, se dio toda una descomposición en el país que hasta el día de hoy sigue sin poderse resolver, gobernados por la misma expresión política y que se van generando estos eslabones de corrupción, de impunidad y que termina pues colapsando en estos 18 años. Termina, como lo sabemos todos, pues en un momento dado con el colapso financiero, con un endeudamiento irresponsable, ilegal, que todavía hasta el día de hoy no conocemos. Ocultado y que tiene una impunidad indignante, absoluta, y que en el impacto que ha tenido hacia la calidad de vida de los coahuilenses, pues es brutal, porque tenemos desde ese momento hasta el día de hoy un estado paralizado, de rodillas. En 2017 estuvimos muy cerca de lograr esa alternancia, que nosotros sentimos que ganamos la elección, y que bueno, pues fue arrebatada por muchos mecanismos ilegales. Bueno, pero esto es útil porque contesta lo que te pregunta Orestes, ¿no? De por qué ese síndrome de Estocolmo de enamorarte de tu captor, de los secuestradores Moreira y su gerente Riquelme. O lo que hemos comentado a través de nuestros artículos en la prensa, ¿no? Una especie de embrujo hidalguense que hizo a todos zombies en Coahuila. Los Moreira, su estrategia de acabar con los grupos políticos. ¿Cómo ves tú esto, Orestes? Llegaron ellos como una estrategia, acabaron con los grupos primero dentro del PRI para quedarse ellos solos y luego a perseguir oposicionistas. Crear el divisionismo, incluso en el interior de los partidos, crear ellos mismos partidos satélites que únicamente servían y existían en los tiempos inmediatos a las elecciones, y pues esto aunado a una campaña de desprestigio, incluso de realizar actividades ilícitas o de sembrado para acabar con la oposición. ¿UDC y Lenin han sido perseguidos? Sí, desde luego. O sea, nosotros hemos sufrido, sobre todo en el sexenio de Rubén Moreira, una persecución política que fue que la llevó al grado inclusive de abandonar Acuña, de no destinarle recursos, porque yo era el alcalde en su momento. Está la llegada de muchos priistas que se ponen la camiseta guinda, y yo creo que en el PRI hay gente buena, también te lo que tengo que decir, hay gente honesta, hay gente que tiene una preocupación por Coahuila, pero también hay gente que le ha hecho mucho daño a este estado, y son a muchos de ellos a los que veo hoy metidos con la camiseta guinda. Y entonces, ¿cuál cambio en ese escenario? El cambio que nosotros estamos planteando no tiene que ver con esa ruta. Nuestra ruta tiene que ver con una renovación moral. Mi amigo hace unos minutos al inicio del programa, pues no les gusta que sea el único político de oposición que no ha derrotado el PRI. A mis amigos Guadiana y Luis Fernando ya los derrotaron, y Ricardo Mejía todavía no ha ganado una elección hasta el día de hoy. Entonces, nosotros sabemos derrotar al PRI. Y bajo esos argumentos y los argumentos del 21, tiene que estar colocado con toda seriedad la posibilidad de tomar en cuenta al candidato de Unidad Democrática que surja. Te digo que he tenido estos triunfos desde una plataforma de un partido local. No me he colgado de la imagen de Andrés Manuel ni de Morena para ganar elecciones, como muchos ganan elecciones porque se suben al barco, al Ferrari que implica montarte en un partido poderoso como Morena, que nosotros lo hemos hecho desde un partido chiquito, local, sin recursos, y hemos derrotado el PRI una y otra vez. Y luego, los dos municipios más importantes que gobierna hoy Morena, con compañeros del partido, la secretaria general de UDC, Tania, y el expresidente del Comité Estatal, Emilio, son Acuña y Musquis. Y nos quedamos en la orilla de ganar varios municipios de los 5 manantiales con compañeros del partido. Y ganamos abrumadoramente por más de 45,000 votos el Distrito 1
al PRI en Piedras Negras y en Acuña. El fenómeno de Jacobo en Piedras Negras quiso perder a Claudio Bres, bueno. Claro. Riquelme, como quiera. lo que quiere y a lo que aspira, ¿verdad? Que finalmente él tendría que ser el que lo diga. Yo, conociéndolo como lo conozco, me atrevo a decir que lo que él quiere es de que esté en el PRI el próximo gobernador. Esto nos lleva a preguntarnos, evidentemente tú te preparaste y te prepararon para ocupar la gobernatura del Estado. Y hoy día vemos que los reflectores se enfocan a Manolo, el de Saltillo. ¿Te la ganó Manolo? Fíjate que, licenciado, que no necesariamente coincido con esa percepción. El proyecto de la gobernatura, desde aquellos tiempos, ¿verdad? Estoy hablando desde los tiempos en los que nosotros nos tocó iniciar, era un proyecto realmente muy lejano en aquellos momentos, ¿verdad? Pero reconoces... Veremos qué es lo que sucede, porque el partido no ha tomado su decisión aún. Pero a lo que yo me refiero es que... O sea, tú no ves a Manolo candidato. Yo veo que hay candidatos, ¿verdad? Evidentemente, Manolo es un gran amigo mío y coincido en muchísimas cosas con él, ¿verdad? Creo que hay que esperarnos a que el partido dé su veredicto. Entonces, mira, vamos atrasados, pero sí, quiero nomás puntualizar. En lo que dijiste de Mejía, ¿no ves a Mejía candidato de Morena a la gubernatura o no lo... puede ser candidato de Morena, no lo veo gobernador. No lo ves gobernador, ni lo ves que represente los intereses de los coahuilenses. ¿Es lo que quisiste decir o no? Sí, eso es lo que quise decir. Cuando tu actividad política, mira, no estoy aquí yo para hablar mal de ningún candidato, ¿verdad? Porque la verdad es de que no se trata de eso. Pero cuando la distancia y el tiempo te han alejado de tu tierra, ¿sí? Porque ahorita vamos a hablar de seguridad, ¿sí? Sí, más adelante. Ahorita vamos a hablar de seguridad. Y si hablamos de seguridad, tenemos que hablar dónde estábamos cuando la inseguridad pegó en Torreón. Creo que es muy difícil la situación en la que él se encuentra en este momento, tratando de ser un candidato oficialista, pero de oposición, y teniendo una responsabilidad tan importante como la es la de la seguridad. Hay un dicho que a lo mejor suena un tanto coloquial, que dice, no se puede mamar y dar topes, ¿verdad? Tú no puedes venir a un estado, quitarte la cachucha y decir, ahora hablo como candidato, la seguridad está muy mala, y luego ponerte la cachucha y decir, pero ahora les hablo como subsecretario, la coordinación es muy buena, ¿verdad? Porque te da un sentimiento de esquizofrenia política, va a ganar con quien tenga una mayor presencia en una sociedad civil que quizás en su mayoría no esté convencida con el quehacer de los partidos políticos. Entonces, va a ser muy importante que el candidato o la candidata del partido político que llegue a la gobernatura tenga la posibilidad de convencer, evidentemente, primero a los de casa, ¿sí? Primero a los de casa, a lo que le llamamos el voto duro, a la militancia de tus alianzas, ¿verdad? O de tus coaliciones, pero aún más importante, a aquella comunidad o aquella sociedad que no necesariamente está convencida en querer transitar en un proyecto político de un partido político. Ahora, Miguel Riquelme se impondrá a Rubén Moreira al final, jugando su propio juego político electoral, sea cual sea. A ver, Miguel Riquelme es el gobernador de este estado. Sí, o sea, no puedo inclusive ni siquiera elaborar sobre ese tema porque el gobernador del estado es Miguel Riquelme, quien ha tenido... ¿Rubén Moreira no tiene nada que ver con la política de Coahuila? Tiene que ver ¿presente? Seguramente con su influencia en la Junta de Gobierno Federal, ¿verdad? Pero este estado, el gobernador es Miguel Riquelme, el que decide en los temas de la gobernatura es Miguel Riquelme. ¿Tampoco coincides en que hay una opinión general contraria a lo que tú estás diciendo? Podrá haber quien piense distinto, ¿verdad? Y yo respeto quien piense distinto, pero la verdad es de que y número 3, en el PRI reconocemos el liderazgo
del gobernador del estado. En el PAN había unos principios que sigue teniéndolos el PAN, no todos los panistas. Solidaridad, subsidiariedad y el bien común por encima de todo. O sea, esos eran los principios. Son principios muy sanos que ayudan a cambiar un país. Problema, pero tenemos que luchar todos. Nadie puede decir, ay, qué políticos tan sucios. No, métete y hazlo y trabaja y corrige y vota y difiere de lo que está mal y dilo públicamente. Aporta, ¿verdad? Aporta, vive tus principios. Si no hacemos eso, no sé dónde vamos a parar. Nada de divisiones como lo hace mi amigo López Obrador, que los fifís y que los chairos, es una soberana pendejada y es una idiotez. Eso de dividir, él es presidente de todos los mexicanos. Y así debe ser presidente, desde el empresario grandote hasta del ejidatario que tiene su milpita ahí. Pregunta bien hecha, muy dura, muy clara, y te voy a tratar de contestar. Había un acuerdo de ir en alianza a nivel federal en todo, y se rompió. La rompieron Alito y Rubén. Traicionaron la alianza. Fueron los que traicionaron la alianza. Nosotros hemos hablado aquí en Coahuila de, independientemente de lo que pase a nivel federal, aliarnos aquí. O sea, que queremos defender nuestro territorio. Dijeron que no. Tenía mucho sin ir al Congreso y fui porque dije, quiero ir y me quiero ver si tengo la oportunidad de a la hora que pase, ¿cómo se llama? Adán Augusto, decirle lo del INE. Y me saludo, pues ni me conoce él ni yo a él, pero a él sí lo conozco por la... Ahora le dicen el carretonero de Bucareli. Le agarré la mano y le dije, oiga, no desbaraten el INE. Ustedes llegaron a la presidencia porque el INE respetó su voto, respétenlo. No, si nomás lo queremos achicar. Le digo, no, quieren cambiar muchas reglas, no lo hagan. Lo quieren hacer. Los medios le dan cabida a quien les da anuncios y programas. No le dan cabida a cualquiera. Yo me acuerdo cuando era alcalde, les reclamaba a los reporteros, oye, ¿por qué no sacaste lo que dije ayer? Me lo decían así, pues usted no me da dinero, y en el Congreso si me dieron, pues tampoco voy a sacar lo suyo. Usted era que el PAN no consideraría una alianza con Morena con tal de terminar con el Moreirato. No lo veo por ningún motivo. Te digo, el caso de Morena ya rompió todos los precedentes que teníamos, no nomás de corrupción, sino de valores muy diferentes a los que tenemos en México. O sea, no somos por ideología la mayor parte marxistas, y ellos son, o sus ejemplos de qué países están buenos, es Cuba, Venezuela, Nicaragua. La filosofía que está allá adentro está mal, es algo que nos puede llevar a situaciones muy graves. Todos los coahuilenses hecho deuda y corrupción queda impune, el PAN lo sabe y lo solapa. Mira, los hechos ahí están, no se van a poder borrar. La deuda la tenemos como coahuilenses, estamos pagando 4,000 millones al año de intereses, ahí está. No, Rosendo, pero perdóname, 58,000 millones en un año. No fueron 50. Ese es el presupuesto, 58,000 millones. No digo la deuda. No, ya, perdón. Un presupuesto, no lo aclaré, 58,000 millones. Sí. Rebájale 4,000 de la deuda. ¿Dónde están los otros si no hay ni siquiera un 5% para obra pública? Prácticamente proletarizar, descampesinizar y despoblar a todos los ejidos de Valle de Ramadero y sus derivaciones hacia General Cepeda y hasta Parras.
En sí el proyecto es la construcción de, si no me equivoco, 40,000 viviendas, que eso representaría cerca de un incremento de la población, o sea, nada más para ocupar esas viviendas, de 200,000 personas, inclusive más, 250,000 personas. Estamos hablando de un incremento del 25% de la población de la región del sureste de Coahuila, de la zona metropolitana de Saltillo, y todo eso de la mano del poder capital, ¿no? O sea, construido por desarrolladoras inmobiliarias privadas, con servicios privados, hospitales privados, el transporte público. Estamos usando el agua del futuro, estamos usando más agua de la que debíamos usar en forma sustentable y todavía estamos pensando en crecer. Lo que va a terminar ocurriendo en Ciudad de Ramaderos, que van a ser viviendas hacinadas, o sea, viviendas así, de verdad con una calidad deplorable, como se construyen de miles aquí mismo en la ciudad, no va a ser diferente en Ciudad de Ramadero. O sea, trabajos no va a ser una dinámica diferente que la que hay aquí, entonces solo se va a replicar exactamente lo mismo que ocurre en la ciudad, ¿no? Así como esta precariedad de trabajos, como todos estos problemas que ya se enfrentan los trabajadores de aquí de Saltillo, ¿no? Y los jóvenes que están ingresando al sistema laboral, lo que va a terminar ocurriendo es que los únicos beneficios van a ser para los que explotan el agua, Aguas de Saltillo, para las inmobiliarias, para el clúster del transporte de la ciudad. Y, o sea, ¿beneficio para quién? Pues solo para el gran capital, ¿no? Por supuesto que este desarrollo industrial, desarrollo urbanístico va a requerir mucha agua, pero no dicen dónde están las fuentes de agua. Y en la región, Saltillo básicamente se abastece de agua de 3 acuíferos: el acuífero Saltillo Ramos Arizpe aquí en el valle, el del Cañón de Ramadero, que está precisamente en esa zona, y el Saltillo Sur, que está más hacia el sur. Los 3 acuíferos están sobreconcesionados porque la Conagua ha dado más permisos para extraer agua del subsuelo de la que se recarga todos los años. Los especuladores de la tierra, los Salinas del Diario y todas estas gentes, los Verduzco y César Cantú, y todas estas familias que están amafiadas al poder, se van a embolsar muy buen dinero, se bursatiliza. Aguas de Barcelona, con los números que sea, verificables o no, verdaderos o no, lo que viene a hacer a Saltillo es hacer negocio, viene a vender agua, no le interesa reparar las fallas, no le interesa reciclar el agua gris o el agua negra, le interesa vender agua. Y la lógica de Aguas de Saltillo es hacer negocio, tener... Es la calidad del agua. Al ir disminuyendo los niveles freáticos, la calidad del agua se va empeorando. Entonces, en algunos ejidos ya han empezado a notarlo. Arsénico, plomo, etcétera. No tanto arsénico, pero sales, por ejemplo, el contenido de sales. Todavía no hemos llegado a los niveles de freáticos ya del agua fósil. Pero de todas maneras sí la calidad de agua se ha ido deteriorando con el tiempo, y ese es otro punto. Entonces no solo hay menos agua, sino que el agua cada vez es de peor calidad. Es correcto. Y bueno, como conclusión, pues una invitación a los universitarios, a los ciudadanos: por favor, interésese en este problema, es un problema de todos. Autoridades. Las autoridades no gobiernan para el pueblo, gobiernan contra el pueblo y a favor de los intereses de la gran burguesía. Es necesario que la población, que los ciudadanos, que los campesinos, que los trabajadores tomemos conciencia de que debemos organizarnos para defender lo que es nuestro y para defender las posibilidades de vida de nuestras familias y de nuestros descendientes. Las empresas de medios, las grandes, en el caso de Coahuila o de Saltillo particularmente,
se volvieron propiedad de empresarios. Y entonces, pues el 90% de los periódicos de Coahuila son dueños de empresarios de otras actividades, no son empresarios periodísticos. Característica común de todos los medios, sin excepción, electrónicos, impresos, pues eran las alabanzas al poder en turno. Y particularmente en el gobierno actual, el gobierno federal, el mismo presidente renunció a la censura del periodismo al cerrar el grifo del erario. La política de que quieres ser diputado local, diputado federal, gobernador, senador de la República, etcétera, billetazo. Y si no llega el billetazo, pues te hacen pedazos, ¿verdad? En la mayoría de las ocasiones, y es donde debiéramos de retomar la ética periodística, en donde Pizza, que es la productora e importadora de papel, sociedad anónima, fue un organismo del gobierno para controlar a la disidencia en la prensa escrita. Es decir, te portas bien, te doy papel. Te doy papel. Te portas mal, no hay papel. Estamos hablando, ¿hay condiciones hoy para hablar de un periodismo libre, sin censuras y sin compromisos? Sí, en México sí. El presidente renunció a la censura desde el momento que quitó la lana a los medios. Sí están gastando. Por eso, pero de 1,000 millones a 100, pues no es nada, no es significativo. De inicio lo que hay es autocensura. O sea, cada persona que escribe, que comenta y que habla, cada tema, cada cosa, cada nombre, cada situación que está dispuesto a publicar, está haciendo un ejercicio de lo voy a decir, lo voy a hacer y qué me va a pasar. Porque incluso está el ingrediente del crimen organizado, que tiene también sus propias reglas. Pues en este mundo político no hay ni buenos ni malos, nada más hay políticos y todos son iguales. Vamos a evaluar. Realmente los Moreira son un fenómeno que trasciende el Estado, porque uno fue el número 3 del PRI y el otro fue el número 1 del PRI, y los dos hermanos se pasaron la silla de gobernadores. Eso no se ha visto en ningún otro estado ni en ninguna época. Estamos dejando a un lado o al margen la pudrición del Moreirato. Nadie lo hemos tocado, absolutamente para nada. Y debemos de considerar que es a partir del Moreirato donde se inicia una descomposición económica, política, social, cultural, y los señores andan libres. O sea, nosotros lo que queremos es hacer un centro histórico pues digno de la ciudad. Tenemos que rehabilitar muchas situaciones que existen en el centro histórico y tenemos que incorporarle algunas condiciones que lo hagan mucho más amigable para nuestras gentes en Saltillo y para la familia. Porque yo creo que lo más complicado es de Oriente a Poniente en la vialidad del centro, ¿no? De Oriente a Poniente, claro. Y le vas a quitar una parte con la Sierra de Juárez, ¿no? Pues no, realmente es muy poco lo que se afecta. Ya tuve reuniones con todos los locatarios, etcétera, incluyendo al obispo y a todos los que son usuarios de las áreas, y ya quedaron conformes, vieron bien la situación y apoyan el proyecto. ¿Cómo es posible que una ciudad que tiene siglos de haber sido construida, sobre todo en la parte centro, pudiera ser factible ese proyecto, Che? Pues tenemos que hacerlo porque una es el embellecimiento en sí del centro, el mejoramiento de las banquetas, de las calles, etcétera. Todo eso tenemos que modificarlo, hacerlo nuevo. Ya deberían de verse.
Normalmente los alcaldes hacen proyecciones a los primeros 100 días, han sucedido 12 meses. ¿Cómo hacerle para no ser populista como tu antecesor y vender los logros y avances en una capital tan emproblemada y con desafíos mayúsculos? Pues mira, nosotros nos decidimos hacer una planeación seria, como lo estás diciendo. ¿Y cómo se hace una planeación seria? Pues en primer lugar, investigando cuáles son las necesidades que la gente tiene, cuáles son esas necesidades. A eso nos abocamos desde la campaña, después hicimos jerarquizamos todas esas necesidades que nos plantearon las colonias, las gentes, etcétera. Yo no voy a estar inventando desde el escritorio qué es lo que voy a hacer, planeación en esto. Yo me he encargado de sentarlos con Aguas de Saltillo para discutir este tipo de situaciones. Y la verdad es que nosotros tenemos una muy buena administración del agua. Y eso te lo digo aquí en donde quieras. Y hemos tenido aquí a las mejores oficinas de administración del agua que existen en México, como Agua y Drenaje de Monterrey, que se vino con todo su consejo, con los empresarios, se vino con todo el mundo a ver qué estábamos haciendo en Saltillo. El tema de derramadero, o sea, es un tema que yo me lo encontré ya aprobado, o sea, ya estaba aprobado ese tipo de situación. ¿Lo aprobó la administración anterior? Sí, claro, ya estaba aprobado. Se inició como una buena idea. Nosotros ahora estamos unidos los 5 alcaldes de la región sureste, que es Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda, Parras y Saltillo. Y estamos unidos en cualquier tipo de proyecto que se trate, de índole turístico, de índole educativo, de índole de seguridad, de índole de energía, de lo que sea. Queremos hacer las cosas juntos para que se hagan bien. Tú no puedes decir un problema del transporte vamos a solucionarlo si no tomamos en cuenta a Arteaga o a Ramos Arizpe, igual de la basura. El del agua, pues es una muestra. No puedo negar que estemos invadidos de piedra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la piedra es hoy un vicio que te cuesta mucho menos de lo que te costaba antes. Yo creo que en los tiempos de nosotros no podíamos comprar cocaína, por eso no nos hacíamos viciosos. Pero ahorita una bolsa de piedra te la venden por 4 pesos o 5 pesos. Entonces está muy al acceso de la gente. La otra, hay dinero en la sociedad, ¿sí? Ha habido apoyos importantes y yo no quiero que se quiten los apoyos, ¿no? Si tú le quieres dar apoyo a los jóvenes, yo toda la vida he vivido de eso, qué bueno que se lo des, pero ponles una condición para dárselos. Tú no puedes estarles dando recursos a los jóvenes sin pedirles que hagan nada a cambio de eso. O sea, lo único que ya tienes ahorita es qué han hecho ellos por Coahuila o por Saltillo, ¿sí? En el caso de Manolo tienes una evidencia, en el caso de Ricardo Mejía tienes una promesa. Ahorita estamos viviendo una fiesta, aún estamos celebrando porque bueno, pues ya teníamos 14 años de estar en una situación complicada para la sección 38. Entonces, bueno, esto es inesperado, primero porque pues es la primer mujer, ¿verdad? Soy la primer mujer que va a dirigir la sección 38. Y segundo, pues porque representamos toda nuestra planilla, todos los que la integramos, pues la esperanza de todos los compañeros. Poder resolver las situaciones que estamos atravesando. Tenemos nosotros 4 instituciones de seguridad social, el servicio médico, pensiones, seguro del maestro y el FOBI. Y ninguna de las 4 pues está haciendo su función como debe de ser. Para todos, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos conocimiento que alcaldes municipales citaron a su gente y bueno, trataron de que el voto todo era para allá. En la Secretaría de Educación Pública fue un descaro, ¿verdad? Fue un descaro. Los funcionarios públicos todos dentro de la Secretaría, todos los directores de nivel, operando en favor abiertamente del candidato de... Como si fueran elecciones del PRI. Como si fueran elecciones del PRI. Yo sí tengo una lucha muy fuerte porque he sido víctima, ¿verdad? Por esa situación le empezaron las represiones. Tengo más de 2 años y medio, casi, ya voy para 3, sin mi sueldo de la federación. Y luego al año y medio me quitaron el del Estado.
y luego en el sindicato nos hicieron a un lado. No, de comprarme jamás, ¿verdad? Porque pues lo pudieron haber hecho, estuve sin mi sueldo, imagínense, tanto tiempo, y claro que sí, porque sí recibí la oferta de bueno, pues hazte a un lado y mira, hay esto y el otro, no por ellos, no por ellos. La recibí de un funcionario de la Secretaría de Educación. Tenemos muy buen equipo de trabajo, se deben de sentir muy satisfechos. Al servicio médico nos va a ayudar a administrar un médico, el doctor Santana, que bueno, también él fue parte de un comité ejecutivo seccional hace tiempo. Entonces va a estar muy bien. Conocen lo que no hay que hacer. Así es, y sobre todo sabe qué es lo que necesitamos, porque ya es urgente un cambio. Así como lo mencionamos siempre en nuestra sección 38, urge un cambio porque necesitamos nuevos cuadros, nuevas personas, nuevas políticas. Empezar con las aportaciones, que empiece a abonar cuando menos para empezar a poder pagar. Porque también hay que ver que es un adeudo muy grande, Pero hoy día toda la carga la tienen los maestros. Así es, ahorita todo pareciera ser que incluso la última reforma de pensiones pues era con fines recaudatorios, ¿verdad? Pues ahí vemos cuál es el problema, ¿verdad? Son casi 3,000 millones de pesos que se adeuda el gobierno y que se toma el dinero porque a través de estas reformas se permite el tránsito del dinero de los compañeros de cuentas individuales para pagar las pensiones en curso de los compañeros de la dinámica. Pero pues es muy sencillo, ¿verdad? Nosotros, los compañeros que tienen en la Narro, también hay un adeudo, pero no es tan significativo como el que tiene el gobierno del Estado. Ese es realmente el adeudo. Sí se van a hacer las auditorías, pero en cuanto a revisar, ¿verdad? Cómo pudiéramos nosotros dar a conocer también cómo fue ese desvío. Mi estimado Orestes, muchas gracias. Estimado Adrián, para mí es un privilegio poder estar aquí entre dos plumas valientes, atinadas, oportunas, y son de esas plumas meritorias que alzan la voz. Pocas veces la tinta alza la voz como en el caso de ustedes, y para mí es un privilegio estar aquí. Y efectivamente, como mencionas, el proceso electoral del 2023 se antoja muy, muy importante, primero por la relevancia política que tiene. Compiten a nivel federal las únicas dos gobernaturas que retiene aún el Partido Revolucionario Institucional. Esta elección en particular, en la elección con el padrón electoral más grande que ha tenido nuestra entidad. Algunas fechas importantes y que creo que usted debe tomar en cuenta, usted para poder participar, para poder observar, para poder analizar, pues el proceso empieza el primero de enero. Tendremos que ver a más tardar el 13 de enero la renuncia o licencia en los diferentes encargos, si es que se trata de funcionarios. El 13 de enero será el día límite para hacerlo. Del 28 de marzo al 1 de abril será el registro de las candidaturas, el registro final de las candidaturas, ya después de haber abierto la puerta a las candidaturas independiente y que se puedan registrar y participar quienes decidan. Está marcado un aspirante desde que fue alcalde prácticamente, como que fue una situación nada más de trámite por parte del PRI. Fue el primero evidente. Fue exactamente. Te refieres a Manolo, ¿verdad? A Manolo Jiménez. Por ahí también hubo una etapa. Dicen que empezó cuando el ingeniero Luis Horacio, en paz descanse, le regaló a Rubén Moreira la mansión de San Alberto, de los 100 millones de pesos. Y en cierto modo también disfrazados, como mencionas ahorita, estos actos como los que está realizando Morena, con la elección más que de un candidato, de un representante de la 4T, y ahora una derivación, porque resulta que tenemos, o vamos a tener un representante de Morena, perdón, de la 4T, y otro más para ciertos temas, como lo es Mejía Verdeja, ¿no? Entonces, y Manolo Jiménez, enfundado
cubierto o camuflado en una secretaría pues, que hace chambas de turismo y de agricultura. Y ya con una plataforma, o sea, de mejora Coahuila. Mejora Coahuila, que con empezó M de Manolo, con M de Manolo, con M de Moreira y luego con M de Mejía, pero bueno, no pensaron en el escenario global. Proceso electoral. Oye, y luego estas campañas anticipadas, pues qué burda violación a la ley electoral, ¿verdad? Nadie la respeta, ya es letra muerta. Aquella FEPADE, pues en paz descanse, ¿verdad? Sí. Ahora se llama Fiscalía, ¿verdad? Y a mí me queda incluso no la duda, sino yo veo en el escenario a Mejía inscribiéndose a esa candidatura y que todo esto que se dio como un pacto que se dice en los corrillos, primero por el voto de la militarización de la Guardia Nacional y después por lo de la reforma electoral, primero con Alito y Rubén Moreira y después con Monreal. Hicieron que Ricardo Mejía no fuera el coordinador, como todos esperaban, después de 8 meses de una laraca tremenda en todo el estado. Que si la ruptura en Morena se hace grande, ¿qué va a ser todo ese grupo mejiista importante que le grita y que le pide que se inscriba, manejados o no, como pasó el viernes, sábado y domingo? ¿Lenin puede ser un beneficiario de esos enojados? La conclusión del proceso electoral del 2023 será el agotamiento del Moreirato. ¿Qué opinan de eso? Bueno, ya existen ahorita síntomas de un desquebrajamiento. Me mencionaba un analista político que formó parte del gobierno de Riquelme, que había existido un acuerdo con Rubén, que la influencia de iba a durar 2 años y que posteriormente a ello pues se iba a dejar gobernar. A la fecha pues un gerente. Nos hemos dado cuenta que pues no ha sucedido de esa manera. Un gerente de negocios. Sin embargo, las decisiones, como tú hacías contabilidad hace unos momentos, no han sido las más acertadas y que han originado un desquebrajamiento ya de la marca del Moreirato.